Mi suegra lleva años evitando hablar de su pasado, hasta que reconocí su rostro en un caso sin resolver. La primera vez que sospeché que algo no encajaba con mi suegra fue por cómo rebanaba las zanahorias. Lo sé, suena ridículo. Pero hay algo perturbador en ver a alguien hacer un trabajo doméstico con precisión quirúrgica, como si en lugar de preparar un guiso estuviera entrenando para desmembrar a alguien. El movimiento era limpio, medido, siempre el mismo grosor. Y no es que uno se ponga a pensar en eso normalmente, pero a mí me quedó grabado. Porque esa forma tan controlada de moverse no coincidía con la imagen que tenía de ella, una mujer que decía haber sido maestra rural en su juventud y que, desde que la conozco, ha vivido de forma casi monástica en un barrio tranquilo del Gran Buenos Aires. Siempre amable, siempre correcta, con esa mirada un poco lejana que hace que uno nunca sepa bien en qué está pensando. Lo raro es que nadie más parecía notarlo. Mi esposa decía que yo exageraba, que su mamá era una señora mayor con sus manías, como cualquiera. Y sí, probablemente yo también lo habría dejado pasar si no fuera por ese maldito archivo digitalizado. Pero voy por partes. Esto pasó hace 2 meses. Estaba en casa haciendo tiempo para salir cuando me escribió mi cuñado Tomás, el hermano menor de mi esposa. Estudia criminalística en la Universidad de La Matanza y andaba con la cabeza a 1000 por un trabajo final. Me mandó un mensaje diciendo, ¿tenés un rato para venir a ver algo? Creo que te va a interesar. Como tengo alma de curioso y estaba al pedo, fui. Nos vimos en el depósito de archivos históricos de la facultad. Nada glamoroso, un salón sin ventanas, lleno de computadoras viejas, archivadores metálicos, y ese olor a papel húmedo que te hace estornudar al primer minuto. Tomás ya estaba ahí, metido en una base de datos con casos sin resolver del periodo 1985-1998. Me explicó que estaba buscando patrones, rostros que se repitieran en diferentes informes o que parecieran fuera de lugar. Básicamente, estaba jugando a ser detective sin licencia, pero con acceso a archivos que poca gente ve. Nos pusimos a revisar carpetas digitales. Había de todo, desapariciones, homicidios, robos extraños. Algunos eran tan surrealistas que costaba creer que fueran reales. Pero entonces, después de 2 horas de mirar fotos borrosas, me detuve en una imagen. Era una captura del archivo de un caso cerrado por falta de pruebas. El expediente decía, caso Clara S., sospechosa de participación en desaparición de menor. Zona, Tandil, 1989. Y ahí estaba la foto. No era de la mujer que desapareció, no. Era de la sospechosa. Y se parecía. Dios mío, cómo se parecía. No lo procesé de inmediato. Cerré la carpeta, la volví a abrir. Me acerqué más al monitor. La calidad era horrible, parecía sacada de una cámara de seguridad de los 80, pero los rasgos estaban ahí, los pómulos altos, esa forma particular de los ojos, la cicatriz diminuta al costado del labio. Era mi suegra. Bueno, al menos alguien idéntico a ella. Pero no podía ser. Según lo que ella contaba, en el 89 ya vivía en otro lado. ¿O no? Le pregunté a Tomás si conocía a esa tal Clara S. Me dijo que no, que era un caso que había aparecido en una búsqueda aleatoria. La historia era vaga, una chica de 15 años había desaparecido después de clases, y los testigos hablaban de una mujer entre los 30 y 40 años, pelo castaño claro, ojos verdes, muy tranquila. Eso era todo. La Clara S. había sido interrogada y luego liberada. Nunca más se supo de la chica. El caso fue archivado en el 92. A partir de ahí todo empezó a desmoronarse. Volví a casa con esa imagen clavada en la cabeza. No sabía cómo preguntar. ¿Cómo se le dice a tu suegra che, estuviste involucrada en una desaparición de menor hace 30 años?
sin sonar completamente desquiciado. Esa noche no pude dormir bien. La miraba diferente. Cada gesto, cada palabra suya, me parecía cargada de doble sentido. Como si supiera que yo sabía, aunque aún no supiera nada. Pasaron unos días hasta que encontré la forma de volver a ver la imagen. Tomás me había pasado el archivo en un pendrive y decidí imprimirla. La llevé al cuarto, cerré la puerta y la comparé con una foto familiar que teníamos enmarcada del cumpleaños de mi esposa, donde mi suegra aparecía de perfil. El parecido era demasiado preciso. No era simplemente una cuestión de puede ser. Era ella. Y ahí empezó mi problema real. ¿Qué se supone que uno hace con algo así? No dije nada durante varios días. Caminaba como en piloto automático, tratando de recordar detalles del pasado de mi suegra. Lo que sabía, lo poco que alguna vez contó. Ella decía que había sido docente rural en su juventud, en varias provincias. San Luis, Mendoza, Córdoba. Que había vivido en casas prestadas, que se había mudado mucho. Que su familia era complicada, que se había distanciado de ellos y por eso nunca los conocimos. Cosas que, en otro contexto, podrían sonar hasta románticas. La típica historia de la mujer que luchó sola y salió adelante. Pero con esa imagen en la cabeza, todo empezaba a tener otro color. Una tarde, no aguanté más. Estábamos los tres en la cocina, mi esposa, mi suegra y yo. Estaban pelando papas. Yo las miraba, sentado en la mesa, haciendo que leía el diario en el celular. Y se me escapó. Che, ¿alguna vez viviste en Tandil? Mi esposa ni levantó la vista. Pero mi suegra sí. No dijo nada al principio. Solo me miró. Un segundo. 2. Y después dijo, con voz tranquila, no. Le dije que había visto una foto vieja de alguien que se le parecía mucho. Y ella sonrió. Sonrió con esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. No soy tan única, querido. Seguro hay muchas como yo por ahí. Y ahí lo supe. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esa forma de responder sin responder. De envolver la verdad en una broma. Me dio escalofríos. No volví a sacar el tema. Pero empecé a investigar. Revisé el archivo una y otra vez. Empecé a buscar información sobre Clara S. en bases de datos públicas. No había mucho. El caso estaba enterrado. No aparecía en noticias, ni blogs, ni nada moderno. Pero encontré un artículo viejo escaneado de un diario local de Tandil que hablaba de la desaparición de la chica. Mencionaba que la madre de la adolescente había acusado a una conocida del colegio de haber estado rondando por la zona días antes de la desaparición. Alguien que no era de ahí. Y que esa mujer había desaparecido poco después. Me metí tanto en eso que descuidé todo lo demás. Mi esposa me preguntó varias veces por qué estaba tan raro. Le dije que era el trabajo. No era mentira, seguía yendo al laburo, pero con la cabeza en otro lado. No sabía si estaba enloqueciendo o si estaba por descubrir algo demasiado grande. Lo que sí supe es que necesitaba pruebas. No podía simplemente acusar a mi suegra porque una foto mal escaneada del 89 se parecía a ella. Y entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso. Le robé una muestra de ADN. Bueno, en realidad fue una servilleta usada. Un día que vino a casa, se sonó la nariz, la dejó sobre la mesa y se fue al baño. Yo la guardé en una bolsa tipo Ziploc y se la llevé a un laboratorio privado que encontré por internet. Les dije que era para un test de paternidad con mi esposa. Mentí. Ellos no hacen muchas preguntas cuando pagas en efectivo. Y mientras esperaba los resultados, hice algo aún peor, le escribí a la madre de la chica desaparecida. Y ahí es cuando todo se fue al carajo.
Después de enviar ese primer mensaje a la madre de la chica desaparecida, sentí como si me hubiera metido en un pantano. No sabía qué esperaba recibir, pero seguro no que me contestara tan rápido y con tanta frialdad. Ella se llamaba Marta, y para ser sincero, no esperaba que quisiera hablar conmigo de buenas a primeras, menos aún por un mensaje de un desconocido que le preguntaba por un caso viejo que nadie recordaba. Su respuesta fue breve y seca: ¿por qué te interesa? No sé nada nuevo que pueda ayudarte. No me desanimé. Le contesté que estaba intentando entender qué pasó realmente, que la justicia nunca hizo nada y que tal vez su testimonio podría hacer la diferencia. Fue la última vez que contestó. Después, silencio total. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que pasó a la mañana siguiente. Recibí una llamada a las 7:30 de la mañana de un número privado. Contesté con el corazón en la garganta. No había nadie al otro lado. Solo ruido blanco. Y un suspiro, muy leve, como si alguien respirara con esfuerzo. Corté. Pensé que era una broma de mal gusto, o un error. Unos días después, mientras estaba en la cocina con mi esposa, mi celular vibró con un mensaje que me congeló la sangre: deja de husmear. No sabes en qué te metiste. No tenía remitente, solo el mensaje. No respondí. No sabía si debía preocuparme o simplemente era alguien con mucho tiempo libre. Pero la paranoia ya había echado raíces. Por eso, la próxima vez que vi a mi suegra, estaba decidido a encarar el tema de una vez por todas. No podía seguir con ese nudo en la garganta cada vez que la veía. Esa noche, después de cenar, me senté con ella en la sala. Ella estaba leyendo una novela vieja, de esas que huelen a biblioteca. Respiré hondo y dije lo que no podía seguir callando: mamá, necesito que me digas la verdad. Sobre Tandil, sobre los años 80. Sobre Clara S. Se quedó mirando la página del libro, luego me miró a mí con una calma que parecía de piedra. ¿Por qué tanto interés? ¿No te basta con lo que soy ahora? No. No me basta. No cuando hay algo en tu pasado que escondes tan bien. Lo vi en una foto. Te pareces mucho a una mujer que la policía buscaba hace años. Y me asusta no saber quién sos realmente. Ella cerró el libro con cuidado, lo puso sobre la mesa y me miró de una forma que no había visto nunca. No sé qué esperas que te diga. No soy la persona que crees. Le pregunté si había tenido algo que ver con la desaparición. Su respuesta fue un suspiro largo. No fui yo. Pero estuve cerca. Más cerca de lo que cualquiera imaginaría. Quise saber más. ¿Por qué nunca hablaste? ¿Por qué siempre cambiaste de tema? Ella se quedó callada, y entonces, por primera vez, me habló de verdad. Porque hay cosas que, cuando las sacas a la luz, pueden destruirte. No solo a vos, sino a todos los que amás. Preferí olvidar. O mejor dicho, enterrarlo tan profundo que ni yo misma pudiera encontrarlo. Y ahí empezó un relato que no esperaba. Me habló de un pasado lleno de secretos que involucraban a gente poderosa, de decisiones difíciles, y de una noche que la cambió para siempre. Una noche en la que desaparecieron más cosas que una sola chica. Mientras escuchaba, me di cuenta de que la imagen que tenía de ella era solo una capa superficial. La mujer que pelaba papas en la cocina, que contaba anécdotas de maestras rurales, era solo una parte. La otra parte, la que ella había enterrado, estaba ligada a una red de secretos que parecían extenderse mucho más allá de Tandil. Después de esa conversación, me prometí a mí mismo seguir adelante con la investigación. Pero sabía que ahora estaba metido en algo más grande de lo que había imaginado. Y también, que si mi suegra estaba dispuesta a hablar, era porque necesitaba que alguien escuchara. Después de aquella noche, algo cambió en nuestra casa. La suegra, que siempre había sido una presencia silenciosa y amable,
parecía más tensa, más reservada. Casi evitaba cruzar la mirada conmigo, como si cada palabra que había soltado hubiera desatado un fantasma que prefería mantener encerrado. Yo no podía dejar de pensar en lo que me había dicho. La idea de que había un pasado oculto, no solo con la desaparición de Clara, sino con más cosas que desaparecieron, me daba vueltas en la cabeza todo el día. Lo curioso es que mi esposa, que es hija de Marta, parecía no tener ni la más remota idea de lo que había pasado. Había preguntado un par de veces sobre la juventud de su madre, pero la respuesta siempre era la misma, un encogimiento de hombros y un cambio rápido de tema. Esa contradicción me carcomía por dentro. ¿Cómo alguien puede esconder tanto y que nadie en su propia familia sepa nada? Me volví un poco obsesivo, lo admito. Cada vez que podía, sacaba fotos viejas, recortes amarillentos, y hasta viejos expedientes policiales que encontré en línea sobre casos sin resolver en Tandil. Buscaba cualquier detalle que pudiera conectar con Marta. Un día, mientras rebuscaba en un viejo archivo digital, di con algo que me dejó helado. Una foto policial, borrosa y con mala calidad, pero donde claramente se veía a una mujer con el rostro muy parecido al de mi suegra, pero con unos 20 años menos. La foto estaba fechada en 1983, y era de una de las testigos de un caso de tráfico de personas en la zona, un caso que quedó archivado misteriosamente. La ficha decía mujer desaparecida, posible vínculo con red ilegal. No me lo podía creer. Empecé a juntar piezas. Recordé que Marta me había dicho que estuvo cerca de la desaparición de Clara, pero nunca involucrada directamente. ¿Podría ella haber sido una de esas personas atrapadas en la red? O peor, una que sabía demasiado. Al día siguiente, decidí enfrentarla otra vez. Esta vez no iba a ser suave. La vi en la cocina, lavando los platos con esa mirada perdida que siempre tiene cuando piensa en cosas que no quiere recordar. Me senté en la mesa y le mostré la foto en mi teléfono. ¿Quién es esta mujer?, pregunté. Ella miró la pantalla un segundo, sin parpadear, y luego me respondió con una calma que no me esperaba: esa mujer, soy yo. El aire pareció congelarse. No sabía si era valentía, resignación o pura desesperación, pero por primera vez Marta me abrió una pequeña ventana hacia su verdad. Ese año, empezó, yo estaba atrapada en un lugar que no podía llamar hogar. No era una víctima ni una criminal, pero tampoco era libre. Me metí en cosas que no debía, para proteger a alguien, y para protegerme a mí misma. Y cuando las cosas se pusieron demasiado feas, desaparecí. Cambié mi identidad, me fui a otro lugar, y traté de empezar de nuevo. ¿Por qué no nos lo dijiste nunca?, le pregunté. Ella suspiró. Porque el pasado no siempre se puede enterrar. A veces, cuando cavas demasiado profundo, solo conseguís que te salpiquen cosas que preferirías no ver. Y porque no quería que mi familia sufriera por mis errores. El silencio en la cocina era pesado. Empecé a entender que la historia de Marta no era solo sobre Clara, ni siquiera sobre aquel caso de tráfico. Era una red mucho más oscura, donde la línea entre víctima y culpable se desdibujaba, y donde la supervivencia podía costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. Le pregunté si quería contarme más, pero ella negó con la cabeza. No puedo. No todavía. Pero algo en sus ojos me decía que esa noche había roto un muro. Que el pasado que evitaba hablar, ese pasado que la había perseguido por décadas, estaba a punto de salir a la luz. Y yo, por alguna razón, estaba justo en medio de todo eso. Mientras me iba a dormir, pensé en Clara, en Marta, en mi esposa que sigue sin saber nada, y en mí, que ahora estaba metido hasta el cuello en un misterio que parecía demasiado grande para manejar solo. Todavía no sé si hice bien en meterme en esto, pero no puedo echarme atrás. No cuando las piezas empiezan a encajar y cuando el silencio se vuelve demasiado pesado para soportar.
Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y pequeñas revelaciones. Marta seguía evitando hablar mucho, pero sus silencios pesaban más que cualquier palabra. Había algo en su mirada que me decía que por fin estaba considerando confiarme todo, aunque no sabía cuándo ni cómo. Mientras tanto, yo no paraba de investigar por mi cuenta. Hablé con viejos policías retirados de Tandil, rastreé archivos públicos y hasta busqué a algunos vecinos que pudieran recordar algo extraño de aquella época. Poco a poco, un retrato más amplio se fue formando, una red de tráfico, desapariciones, complicidades, y un sistema que prefería cerrar los ojos a cambio de mantener la paz. Una noche, al volver de una reunión con uno de esos policías retirados, me encontré a Marta en la sala, esperando. No dijo nada, solo me señaló la silla y esperó a que me sentara. Hay algo que tenés que saber, empezó, su voz un susurro roto. Lo que me pasó a mí fue solo la punta del iceberg. Pero hay algo que nunca conté porque me dio miedo. Una persona a la que confié mi vida, alguien que desapareció sin dejar rastro, y que podría tener las respuestas a todo. ¿Quién? Pregunté. No puedo decirte su nombre ahora. Solo puedo decirte que esa persona estuvo muy cerca de Clara. Y que lo que te dijeron del caso, no es ni la mitad de la verdad. En ese instante, sentí que estaba parado en un precipicio. La historia que parecía personal se volvía mucho más peligrosa, mucho más real. Necesito que confíes en mí, me dijo, y por primera vez, vi a Marta sin esa coraza que había levantado por años. Si esto sale a la luz, no solo nuestras vidas cambiarán. Puede que nadie salga ileso. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que si seguía, ya no habría vuelta atrás. Pero también sabía que nunca podría vivir tranquilo sin saber la verdad completa. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé mirando una vieja foto familiar de Marta y mi esposa. Pensé en todo lo que estaba en juego y en lo frágil que puede ser la confianza cuando está construida sobre un pasado tan oscuro. No sé qué va a pasar de ahora en adelante. No sé si descubrir la verdad será liberador o destructivo. Solo sé que esta historia no terminó aquí. Que el rostro que reconocí en esa vieja foto es solo la primera pieza de un rompecabezas que apenas empieza a armarse. ¿Y ustedes, qué harían si descubrieran que alguien tan cercano tiene un pasado que podría cambiarlo todo? ¿Seguirían indagando o respetarían el silencio por miedo a las consecuencias? Porque, sinceramente, yo todavía no tengo la respuesta. Solo sé que estoy dispuesto a encontrarla.